Buenas tardes, profesor, compañeros, estudiantes. Me ha tocado el día de hoy desarrollarle el contenido de libertades individuales constitucionales en la asignatura de Derecho Constitucional 1. Vamos a tratar muy por encima o muy someramente lo que es en sí los derechos constitucionales, ya que este es un tema bastante amplio que requiere de bastante análisis, toda vez que estamos en estos momentos viviendo un momento de conflicto, ¿verdad? Por asuntos como la pandemia, en donde casualmente las libertades individuales han sido trastocadas según algunos, aunque para otros pues ha sido una medida necesaria. Veamos aquí el aspecto conceptual de lo que es libertad individual. Para ahí ustedes pueden observar que, entre otras cosas, hace referencia a aquellos derechos o libertades que gozan los individuos como particulares y que no pueden ser restringidos por los gobernantes. Dentro de este concepto tenemos también que la libertad se convierte en un derecho toda vez que este se le otorga mediante la norma de la constitución política de nuestro país y de cada país. Podemos decir entonces que la libertad individual es inalienable e imprescriptible. O sea, no se vende ni tampoco pierde vigencia, ¿verdad? Siempre estará ahí para cada una de las personas. Podríamos decir incluso que la libertad individual llega a ser una libertad natural, ¿verdad? Porque de hecho aún en tiempos inmemoriales, culturas antiguas gozaban de muchas de las libertades que entre algunos pues vamos a considerar hoy. ¿Como qué libertades? Por ejemplo, la libertad a la opinión, la libertad de expresión, la libertad de circulación, que ha sido un tema muy debatido últimamente, la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, la libertad al derecho a la vida privada y a la propiedad privada también, la libertad de educarse, muy importante esto, ¿verdad? En la disciplina que la persona desee, entre muchas otras libertades que consagra nuestra constitución política. Podemos agrupar las libertades individuales en 4 grupos, ¿verdad? Entre los cuales vamos a considerar algunos que están establecidos dentro de nuestra constitución. Por ejemplo, tenemos la libertad física. La libertad física es la que garantiza la autodeterminación del individuo sin interferencia del Estado, en ningún aspecto de nuestra vida cotidiana. Esas libertades pueden ser lesionadas por el Estado. Tal hecho de la libertad de tránsito, que contempla el artículo 27, que dice que toda persona tiene derecho a transitar libremente en nuestro país. Ese es un derecho o una libertad que goza todos los ciudadanos en nuestro país. También tenemos la inviolabilidad del domicilio, ¿verdad? En donde en la primera parte del artículo 26 dice toda persona, el domicilio o residencia son inviolables, ¿verdad? Son inviolables, o sea, nadie puede entrar a nuestra residencia a menos que tenga una orden del superior, de un superior jerárquico, ¿verdad? Que determine que pueden entrar, y esto solamente las autoridades que son competentes para realizar este tipo de
de cateo, por decirlo así, ¿verdad? Porque al entrar a revisar dentro de una vivienda con una autorización de una autoridad competente, entonces se convierte en cateo, porque le van a revisar todo lo que usted tiene ahí. De lo contrario, ¿verdad? Ningún funcionario, por lo muy alto que sea su cargo, puede entrar a su domicilio sin autorización del propietario. También tenemos que las libertades son colectivas. También la libertad individual en su momento también se vuelven colectivas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos lo que dice el artículo 35 sobre la libertad de culto, ¿verdad? En donde, así a grandes rasgos, dice que es libre de profesión o confesión, mejor dicho, todo tipo de religión. O sea, aquí el que quiere adorar una piedra tiene el derecho de hacerlo. El que quiere adorar un animal tiene derecho a hacerlo. El que quiere adorar a Dios, por supuesto que también tiene esa libertad de hacerlo, ¿verdad? Y al adorar a una entidad va definitivamente a pertenecer a un colectivo, ¿verdad? Porque yo adoro a Dios, por ejemplo, porque me agrada su enseñanza, pero no lo hago solo. Me afilio a un colectivo que tenga afinidad con mi creencia, ¿verdad? Entonces ya se vuelve colectivo dicha libertad. También tenemos la libertad de asociación, ¿verdad? En el artículo 39, en donde dice que es permitido formar compañías, asociaciones y fundaciones que no sean contrarias a la moral, ¿verdad? O sea, aquí tiene su pero, y eso lo van a ver un poquito más adelante. Toda nuestra libertad tiene su pero. Vamos a ver eso, esa parte de que se contrapone pues a nuestras libertades un poquito más adelante. También tenemos la libertad de manifestación y pensamiento. Manifestación, vemos que cuando un grupo no está de acuerdo con alguna situación que esté pasando en el momento, ¿verdad? Puede hacer llamado a una concentración, ¿verdad? Pero de forma pacífica, tal como lo dice el artículo 37, ¿verdad? En el artículo 37, que dice que toda persona tiene derecho de reunirse pacíficamente, ¿verdad? Y sin armas. O sea, la libertad nuestra para reunirnos tiene que ser pacífica. El uso de esta libertad debe ser para llamar la atención sin dañar a terceros, ¿verdad? Que esa es otra partecita que veremos más adelante. Igual tenemos el artículo 38, la libertad de pensamiento en el artículo 37, que dice toda persona puede emitir libremente su opinión en palabra, ¿verdad? O por escrito. Nosotros en nuestro país tenemos esa libertad de expresarnos, ¿verdad? Emitir nuestra opinión cuando no estamos de acuerdo con alguna situación que esté pasando en el momento, alguna postura, ¿verdad? O podemos contradecir alguna postura también. Entonces ese es nuestro derecho, de podernos expresar, ¿verdad? Haciéndolo de forma oral, o sea, hablando, o la otra escribiendo igualmente. Tenemos también el derecho económico. El derecho económico es otro aspecto importante de la libertad ciudadana. Por ejemplo, tenemos la propiedad privada, ¿verdad? En el artículo 47 dice que se garantiza la propiedad privada, ¿verdad? De acuerdo a la ley, por supuesto, ¿verdad? Y también tenemos el derecho de autodeterminación, ¿verdad? En el artículo 53, de autor, derecho de autor, no autodeterminación, es derecho de autor, en donde la persona que, vamos a decir en este caso, haga una canción, invente algo, escriba algo, él es propietario de esa creación. Nadie puede
utilizar esa creación para fines propios, ¿verdad? Porque ya esto sería entonces un delito, por decirlo así, ¿verdad? Porque se está apropiando de algo que no produce. Entonces eso sería en sí, así muy por encimita, pues, lo que contiene nuestras libertades, pero eso no son las únicas. Tenemos la libertad del sufragio, por ejemplo, que usted pueda ir a ejercer su derecho al voto sin coacciones, ¿verdad? Usted libremente va a escoger a la figura que usted cree que coincide con su idea, pero nadie puede obligarlo a votar por alguien en especial. Es algo que solamente se organiza en el pensamiento y se concreta mediante el voto, pero secreto, ¿verdad? También la libertad de cátedra. Tenemos tantas libertades, ¿verdad?, que consagra la Constitución, como lo veíamos hace un momento, que a pesar de, por lo menos, la libertad de tránsito, es una libertad, bueno, básica, ¿no?, que tenemos todos. Sin embargo, se regula mediante una ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo al extremo de repente, entonces, se convierte en un problema para terceros. Ok. Las limitaciones. Las limitaciones de nuestras libertades. Dice que el estudio de la naturaleza de la libertad, su extensión y barrera, ha arrojado que es importante contar con una regulación externa objetiva, como las leyes, el gobierno del gobierno. De lo contrario, se perderían los límites. Y ahí es donde vamos nuevamente regresando a los artículos que hemos analizado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de la inviolabilidad del domicilio, ¿verdad? Por ejemplo, sin embargo, si resulta que en ese domicilio se está utilizando para algún fin, ¿verdad?, que no es legal, entonces ya esa libertad se pierde, porque las autoridades van a necesitar corroborar qué está ocurriendo en esa residencia, porque la residencia después de repente puede estarse usando para fines ilícitos. Entonces ya ahí se pierde esa libertad. Tenemos también que es libre la profesión de la profesión religiosa. Sin embargo, también tiene sus limitaciones, siempre y cuando no vaya en contra de la moral y la buena costumbre cristiana, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos dos casos sonados últimamente, en donde un grupo religioso utilizaba su dominio sobre su feligreses para lastimarlo, ¿verdad? Entonces esto se convirtió en un delito. Así que ya ahí se pierde de una vez esa libertad. Tenemos también, entre otras de las limitaciones, ¿verdad?, que toda persona puede emitir libremente sus pensamientos, sus ideas, decíamos que por escrito o verbalmente. Pero también, ahí hay un pero, ¿verdad? Dice, pero existen las responsabilidades legales. O sea que cuando lo que vayamos a decir lo tenemos que decir con mucho cuidado, porque si de repente estamos perjudicando la persona o la honra de alguien, esa persona tiene toda la libertad, valga la palabra otra vez, para exigir que se le compense esa lesión lesión a su honra, ¿verdad? Entonces, imagínense, si todos nos ponemos a decir lo que nos da la gana, entonces sin tener respaldo, entonces no estamos haciendo nada. Por último, pues dice, la responsabilidad es el precio de la libertad, de lo contrario seríamos esclavos del descontrol, y ciertamente así es. Así es que, bueno, le agradecemos la atención al profesor, y hasta aquí llegaré a mi exposición. Gracias.